Buenos días. Hoy traemos una frase con una enseñanza extraordinaria. Esta frase es la siguiente: solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Don Miguel de Unamuno, nacido en 1864 en Bilbao, Vizcaya, y fallecido en 1936 en Salamanca, universidad de la que fue rector en dos ocasiones. Y Unamuno en esta frase nos dice que es muy importante que solo el que sabe es libre. El ignorante no es libre, está atrapado en su ignorancia. Mientras más usted sepa, más libre es. Mientras más conocimiento tenga, pues entonces va a saber mejor cómo distinguir. ¿Por qué? Porque la libertad es la posibilidad de escoger entre dos o más opciones. Cuando usted no tiene opción para escoger, usted no puede ser libre. Eso está perfectamente claro. Solo es libre el que tiene opción para escoger. Y si usted no conoce, no puede escoger, por lo menos no escoge con conocimiento de causa. Escoge sin saber lo que está haciendo. Y al escoger sin saber lo que está haciendo, no escoge con libertad. No es libre. Si tiene una sola opción, pues tampoco escoge. Por mucho que conozca, pues no escoge. Tiene que hacer lo que dice esa opción, no hay otra opción, ¿no? Por tanto, para ser libre es necesario tener más de una opción y es necesario tener el derecho a escoger, pero el derecho a escoger incluye la información sobre qué voy a escoger. Y don Miguel nos dice, claro, solo el que sabe es libre, el que no sabe no es libre, el ignorante no es libre porque el ignorante no tiene opciones, no sabe cómo escoger. Dice, bueno, pues tengo estas dos posibilidades, voy a escoger una, ¿cuál escojo? No sé. Y entonces, bueno, voy a escoger esta, pero sin conocimiento. Y el que más sabe es más libre, porque tiene más posibilidades de escoger con conocimiento y por tanto escoger con libertad. Y repito, la libertad no es más que la posibilidad que tiene una persona de escoger entre dos o más opciones sin presión de ningún tipo y con conocimiento de lo que está haciendo. No proclaméis la libertad de volar. ¿Y quién dice? Estoy dándote la libertad, eres libre, conmigo eres libre, con este sistema eres libre, con esta forma de pensar eres libre, pero no da conocimiento. Da un solo conocimiento y un solo conocimiento no permite la libertad. Dad alas. ¿Cuáles son las alas que pide Unamuno? El conocimiento. Y Unamuno fue una persona que cambió de opinión política en algún momento, vamos a hablar de eso de aquí a poco, porque es muy importante también en su vida, y lo hizo porque fue adquiriendo nuevos conocimientos, o sea, modificó su criterio gracias al conocimiento. Una situación importante, en un momento determinado durante el franquismo, Unamuno se enfrentó al franquismo. Unamuno inicialmente apoyó la República, apoyó a la República en contra de la sublevación, pero cuando llegó la sublevación de los derechistas, de los falangistas, Unamuno había visto demasiados horrores, había visto demasiadas cosas malas en la República y ya no apoyaba a la República, estaba en contra de ella. Entonces apoyó al bando insurrecto, apoyó a los falangistas, pensando que hacía lo correcto, viendo los horrores que había cometido la República. Y entonces pronto se dio cuenta de que no, de que había apoyado a un bando que tampoco era bueno. Eso vamos a ver dentro de un momentico, lo que él dijo de esto. Pero había apoyado a un bando que no era bueno. Y entonces se quedó un poco conmocionado, como estoy siendo rector de la Universidad de Salamanca. Fue visitado por el general Millán Astray, uno de los generales del franquismo, bueno, el general en jefe de la Legión en la época del levantamiento de Franco, y un individuo, un ideólogo del falangismo, y uno de los ayudantes más importantes de Franco. Y entonces estaba Millán Astray ahí en el auditorio, y él le dijo, venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis suficiente fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falte en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. ¿Qué les dijo? Que ustedes tienen la fuerza bruta, tienen el poder militar, van a vencer a los republicanos, no cabe duda ninguna, pero no van a persuadir, no van a convencer a los españoles, porque no tienen razón para lo que están haciendo y no tienen derecho para hacerlo. Por tanto, vencer no es convencer. Vencer es tomar el poder por la fuerza o mantenerlo por la fuerza, pero convencer significa ganar el apoyo de los demás porque ustedes tienen una razón para lo que están haciendo y tienen
no solo la fuerza, sino sobre todo el derecho de hacer lo que estáis haciendo. Y vosotros, falangistas, ni tienen razón, ni tienen derecho. Bien, pero antes de eso ya les dije, Unamuno apoyó la República, apoyó la rebelión falangista y ya al final cambió su forma de pensar y después de esta discusión, estas palabras que él le soltó en su cara a Millán Astray fue, se lo dijo a Franco, hicieron investigación, siguieron a Unamuno, hasta Unamuno en un momento determinado escribió: me da lástima este soldado que siempre está vigilándome, porque ellos piensan que voy a huir. ¿Huir a dónde? ¿A dónde voy a huir? Si todo está igual, esto es un desastre y además estaba ya viejo. Por eso incluso dicen que más fue el disgusto que lo mató que verdaderamente la edad o la enfermedad, aunque tenía cierta edad también. Unamuno fue el filósofo y escritor más destacado de la generación del 98, una verdadera figura en España. Y como otro dato muy importante, Unamuno, antes de morir, escribió 2 cartas. Fundamentalmente voy a leer un fragmento de una, pero no la pude enviar porque ya tenía la muerte, fue pocos días antes de morir. Esta fue a Lorenzo Giuso, un filósofo italiano, y entonces califica lo que ocurre en España de enfermedad mental colectiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de españoles, muchos de los españoles en ese momento, apoyaban al falangismo, a Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, como decían las monedas de su época. ¿Por qué? Porque estaban obnubilados, estaban cerrados, no comprendían todavía lo que era el falangismo, no veían los horrores que ya habían comenzado a producirse. Y entonces él dijo esto: esto es una enfermedad mental colectiva. Y entonces llamó, o sea, continuó diciendo, de las hordas, de la salvajería de las hordas llamadas rojas o marxistas. Aquellas hordas eran salvajes, lo que hicieron fue horrible. Bueno, en España se discute esto, la derecha dice ustedes fusilaban curas y por las personas inocentes, y la izquierda dice ustedes tienen campos de concentración, torturaban y mataban, y todo es verdad, todo eso es verdad. Ni uno era bueno ni el otro era bueno. Y lo dice Unamuno aquí, dice, esta civilización cristiana que yo, Cándido de mí, pedía que se salvase en España, porque pedía que se salvase la civilización cristiana, cuando estaba la República, veía las barbaridades de la República, pues esta civilización cristiana no es de aquí, y menos en manos de católicos españoles. Por eso decían católicos españoles, pero estaban cometiendo los horrores que cometía el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, o sea, nazismo, fascismo y falangismo. Estos católicos españoles cristianos. De cristiana, nada tiene. ¿De qué está hablando? Del gobierno de Franco y de la sublevación contra los rojos. O sea, ni los rojos son buenos ni los rojos son malos. Y concluía de esta manera: tan salvajes los unos como los otros, con una característica. Le pone un H delante a unos y transforma esta palabra que suena uno con H o sin H, y que uno con H, como ustedes saben, las hordas salvajes que asolaron a Europa, encabezadas por Atila en una época determinada, y entonces para dar un toque, yo diría que humorístico, puso otros con H también. Ni el fascismo, el falangismo, ni los revolucionarios marxistas españoles. Todos cometieron horrores y él vio los horrores de los dos. Por eso decía el conocimiento. Mientras más conoces, bueno, pues más libertad adquieres, tienes más posibilidad de analizar las situaciones y tienes más posibilidad de entenderlas. Así que estudien, supérense, adquieren conocimiento para que entiendan que ninguna fuerza represiva, diga ser de derecha, diga ser de izquierda, ninguna fuerza represiva realmente es buena. Ninguna fuerza represiva tiene razón. Todo lo que hacen es oprimir. Y no importa si usted dice que lo hace en nombre de Dios o lo dice que lo hace en nombre de los oprimidos, está oprimiendo. Y si está oprimiendo, no tiene razón. Muchas gracias.